Y bueno, el tema es política de ciencia y tecnología, algo que poco tenemos acá en el país. Esperemos que un gobierno adaptado le dé prioridad a la ciencia y tecnología, porque ese es el motor del desarrollo. Es muy importante, ¿no? Entrar en estos niveles. Bueno, dejo con ustedes a María Enrique. Y no sé si quieres agregar algo, porque es la costumbre, si alguien quiere agregar algo personal. Bueno, y ante todo agradecer a Pilar y a la directiva que me han permitido compartir con ustedes estos minutos. Y sobre todo hablar de un tema que les prometo que no va a ser árido de ninguna manera. Ya, como quien dice, ha habido mucho trecho recorrido desde mis aulas universitarias de formación, y conforme pasan los años lo único que me queda decir es que mi formación universitaria es en matemáticas y física. Pero en este caso yo lo que quiero decirles es que más sabe el matemático y físico por viejo que por matemático y física. Y con esta experiencia de vida quiero compartir con ustedes algunos planteamientos muy importantes respecto de lo que significa ciencia y tecnología como un proceso de conocer el mundo, organizar el saber, organizar el conocimiento y poderlo compartir. Esa es la clave. Ahora, tenemos que estar claros en algo, que el ser humano ha creado conocimientos para vivir la realidad, para organizarse. Eso es lo que ha hecho el ser humano. ¿Organizando qué? Saberes, sistematizando conocimientos y actuando en la realidad. ¿Y eso cuándo comenzó? Cuando apareció el ser humano. Hace 300.000 años, más o menos en el África, y cuando empieza a salir al mundo, a todo el mundo, hace más o menos 160 años. Pero llega a este continente, este tremendo continente vertical, el único continente de polo a polo que tiene este planeta, aproximadamente hace unos 30.000, 20.000 años. Y empieza a bajar y llega a esta zona que le decimos el bendito Perú, alrededor de 20.000 años por ahí. Hay mucho trabajo todavía por hacer, mucho trabajo para investigar qué es lo que se hizo acá. Pero lo que sí es claro es que acá se desarrolló sabiduría, saberes y conocimientos, sin cooperación internacional. Porque por muchos años este continente desarrolló culturas sin que nadie le dijera cómo. Resolvió sus contingencias sin que nadie le dijera cómo. Cuando viene la invasión española europea a este continente, como que se plantea algo distinto. Es decir, lo que ustedes saben no importa, no vale. Y se aplastan las culturas. Y había saberes ahí. Entonces ahora es un reto recuperar todo eso y no pagar regalías, porque esto es creado acá. Y eso es una cosa que vamos a notar ahora en la contratación externa. Porque resulta que nosotros pagamos regalías por conocimientos, por saberes, que en algunos casos ya están repetidos y que lo habíamos hecho aquí. Pero les perdimos fe. Fue una destrucción. Yo los invitaría a visitar la biblioteca en los archivos que se refieren a los famosos documentos de extirpación de idolatría, donde entre muchas cosas o condiciones de tipo religioso, lo que había era un decreto para destruir conocimientos y quienes enseñaban esos conocimientos. Léanlos atentamente cada una de esas declaraciones y ahí está, como dicen los detectives, la pistola humeante del crimen. Ahí está. Y ahí está una explicación de por qué lo que hemos hecho acá fue puesto como de menos valor. ¿Para qué? Para venir con su nuevo conocimiento, que a veces era incompleto y totalmente descontextualizado. Bien, el ser humano entonces, y nosotros tenemos ese privilegio de ser seres humanos, crea saberes, crea conocimientos. En un primer momento,
el fin de la ciencia es encontrar explicación para las cosas que pasan en el mundo. Así. Pero cuando ustedes lean los libros sobre ciencia, inmediatamente se refieren a que la ciencia se organizó en Europa. Y aquí, nada, no, sí, aquí había, pero se organizaba de otra forma, porque hay muchas formas para organizar. Uno tiene sus formas que respecto a otra gente, ese ordenamiento puede ser un ordenamiento sin sentido, pero para ustedes tiene sentido porque saben dónde están sus cosas. Es así como funciona. Muy bien. Entonces entramos ahora a la necesidad de definir por nuestra voluntad cómo organizar el conocimiento. Y esta noche les quería comentar que la ciencia y la tecnología se han clasificado y ustedes van a encontrar en diferentes documentos y en muchos de ellos bien esquematizados, a colores y todo bonito, definiciones de ciencias a montones, definiciones de tecnologías a montones, cada una tratando de agarrar correctamente el componente. Esta noche lo que voy a estar interesado es en compartir con ustedes una concepción de ciencia basada en el sujeto de estudio de cada ciencia. Y entonces ahora vamos a hacer un pequeño esquema y me van a seguir y vamos a ir encontrando respuestas. Ya está. Muy bien. Entonces, ciencia, saberes, conocimientos. En Runa City, Yacha. En Aymara, queremos saber, ¿no es cierto? No, Sayatigua no sé. En Ayanica, tampoco sé. Pero todos estos seres que forman parte de la peruanidad han construido saberes. No le pondrán el nombre de ciencia. En este caso, vamos a usar una lengua franca que es el castellano. Vamos a decir ciencia. Saber. Ciencia. Después tocamos la tecnología. Ciencia es saber, organizar el saber. ¿Para qué? Para compartirlo. En ese sentido, al margen de esa palabra, siempre ha habido formas de saber, organizarse para conocer. No me van a escuchar lo que estoy transmitiendo. Para cortar esto se llama cortocircuito sónico. Ustedes saben que cuando uno junta dos polos del mismo tipo hay un cortocircuito eléctrico, pero cuando junta un micro con un receptor también hay un cortocircuito sónico y ese es el sonido que sube. Por eso suena. Entonces cuando uno acerca se da cuenta, tiene que alejarse del emisor. Bien, entonces ciencia, no importa qué términos, vamos entrando al mundo significativo a través del término Yachay, porque nuestro mundo, nuestro país, tiene más de 40 lenguas. Entonces, cuando hay que comunicarnos con todo el país, tenemos que ir adaptando significaciones. Pero en todos los casos, saber va a tener un nombre. Ciencia tendrá otro nombre que a veces ni siquiera lo entendamos como tal. Pero es saber, conocer y sobre todo repartir el conocimiento de una manera organizada. ¿Para qué? Para que los otros sepan. Para poder hacer cosas en conjunto. Muy bien. Entonces, la ciencia se clasifica según el objeto. Ustedes van a ver unas formas distintas de clasificar la ciencia, pero según el objeto de estudio o según el sujeto de estudio. Tenemos dos criterios ahí. Y entonces empezamos a notar algunas cosas interesantes. ¿Quiénes son los sujetos? Los seres humanos. ¿Hay algún otro sujeto?
Y después nos vienen a contar de cómo teníamos que hacer las cosas cuando ya sabíamos cómo teníamos que hacerlo, incluso cómo intervenir en el agro. ¿No? La sabiduría de la gente dice, vamos a sembrar este lugar apropiado, vamos a hacer camillones, vamos a hacer barbaros con criterio. No le quiero, no, cultivo extensivo, ¿cómo plano? El Perú no es un país plano. Se fueron en todo. Entonces, esos son los retos que uno asume cuando hemos sido en algún momento atacados desde raíz de que lo que sabíamos antes no valía. Y como no valía, teníamos que pagar la importación de conocimientos nuevos. A principios del siglo XX, incluso las formas educativas tenían referencia a Europa. Se traían misiones europeas, inglesas y francesas para que nos enseñaran a enseñar. Y por supuesto, nada de los idiomas nacionales, nada de la cultura propia, porque eso era pasado. Después nos lo vuelven a enseñar. Yo quisiera también que vayan notando algo que hemos dejado pasar, de gratuidad que somos, de muy gratuitos. Los conocimientos tienen una representación estética. Líneas de Nazca, arte cerámico, arte textil. Pero ¿saben cómo se cambió eso? Se volvieron artesanías. La artesanía vale menos que el arte. Entonces empezamos a notar ahí algo distorsionante. No, es que la gente hace arte porque le sale del corazón. No es negocio, mentira. Todos los grandes artistas europeos cobraban por sus negocios, por pintar, por esculpir. Entonces también estaban en un circuito económico, pero se les pone en otro nivel. Y nosotros regalamos ese contenido estético. Regalamos muchas cosas. Pilar ha estado en muchos lugares de Europa. Hay muchos museos que tienen piezas de cultura peruana y ganan exponiéndolas, porque hay que pagar el ingreso a los museos. La pregunta es, ¿tenemos alguna fuerza para cobrar un poquito de eso? Nada. ¿No? ¿Dónde están esos fabulosos cerámicos? Yo paro fastidiando a la gente en Twitter que muestra una foto de un hermoso cerámico y dice, ¿dónde está? En el Museo de España, en el Museo de Alemania. ¿Y cómo fue a parar allá? No sabemos. Regalando. Hemos malbarateado eso. Muy bien. Entonces, vamos viendo que aquí hay condiciones en las ciencias sociales que las hemos dejado fijas, total, negocios son negocios, y hemos perdido lo que podríamos decir, esa riqueza. Muy bien. Entonces tenemos sujetos. Ciencias, sujeto. El ser humano. Y hay un montón de ciencias objeto, o sea, cuyo objeto no es el ser humano. El ser humano no es objeto, seres vivos, ¿no es cierto? Para los seres vivos que tenemos, biología, ¿no es cierto? No vivos, fenómenos de la naturaleza, no vivos, física, geología, y una lista tremenda, porque ustedes, esta es una lista que me llenaría la pizarra y no lo voy a hacer, lo dejo como tarea. Las ingenierías están en la técnica, en la transición, porque ahora es buena la pregunta. Cuando uno entiende el momento de la ciencia, este es un momento de creación. Hay que crear. ¿Por qué? Porque en algún momento digo, ¿por qué será que debía ser así o debía ser así? El momento creativo más grande, y yo sospecho que fue una mujer, o varias mujeres a la vez, el momento de la invención de la escritura. Cualquier mujer quería representar y creó eso. El lenguaje también, de repente una mujer, conversando entre ellas, crean formas de comunicación. Esos son momentos de creación. Nadie ha pedido eso. Uno tiene la iniciativa de crear. Entonces, el momento de la ciencia es un momento divergente. Hay libertad.
libertad, tiene que haber libertad para crear. Si uno no está libre, no crea. Se dedica a comer o a hacer otra cosa, pero no crea. Necesita un ambiente claro para explotar el conocimiento, o que se le ocurra ordenar las cosas de una manera que antes nadie lo había ordenado, nadie lo había clasificado. Muy bien. Del momento divergente de crear hay una necesidad de la vida pide cosas. Entonces uno tiene que ir a un momento convergente. ¿Dónde converge? En la aplicación. Y para la aplicación, pues por supuesto la tecnología y por supuesto la ingeniería y hay algo interesante. Cambian tumbos. Porque yo de esto puedo tener un tema, un objeto y volverlo ciencia. Ahora es ciencia de la computación, pero antes era una tecnología de cálculo rápido. ¿Verdad? Hay un momento interesante, yo les recomendaría leer un libro muy pequeño que hizo María Rostoró. Ahí hay una acumulación de datos muy interesantes respecto de las unidades de medición del mundo andino. Y uno dice, la gente se organizaba, ideas, las ponía y las ponía en práctica inmediatamente. Y ahí está un concepto bien interesante. Creo que se acabaron las ediciones, pero en el Instituto de Estudios Peruanos debe haber. Entonces, todo es un proceso. Me estaba olvidando una muy importante: historia. Ahí se va registrando. Pero ¿por qué la historia sería ciencia? Porque el objeto no se puede experimentar la historia. O sea, claro, creo que para que tenga cualidad de ciencia, creo que debe tener procesos, por decir, observación, experimentación y esas cosas, ¿no? Entonces, ya. La ciencia justo ha hecho esta clasificación. Los métodos que experimenta dependen del objeto o sujeto. Usted tiene métodos de experimentación para las ciencias sociales que no puede aplicar para la física, y métodos para la química y la física que no puede aplicar en las ciencias sociales. ¿Me explico? Usted no puede torturar a nadie, ¿no es cierto? No debería poder torturar. Pero si nosotros damos un animalito y le ponemos cosas ahí, estamos torturándolo. Entonces, el sistema ético-moral cambia con el sujeto o objeto al que intervenga la ciencia. Primer campo. Segundo campo. Yo tengo una bureta y pongo una sustancia química. La mezclo con otras cosas, le pongo un matraz y tengo mis resultados que son adecuados para ese tipo de proceso. Pero si yo veo un planeta, no lo puedo meter en una pintura. Es otro método porque el objeto es distinto. Entonces, en cuanto a la historia, ¿cuál es el objeto de la historia? ¿El objeto de investigación o es el sujeto? Dependerá, son dos cosas distintas. Hay cosas en la historia que son objetos, pero hay cosas en la historia que son sujetos, el ser humano. Pero hay relaciones, ¿no? Entonces uno las puede cortar las relaciones, las puede partir por la mitad, quemar las relaciones, son cosas distintas. Entonces, dependiendo del objeto, usted puede hacerlo. En la historia, por ejemplo, cuando uno ve sucesos, tiene que experimentar correlaciones entre un tipo de resultado, seguir investigando hasta que encuentre algo que lo contradice. Entonces, esto no vale, lo sustituye. Ese ha sido el método de experimentar. Es como se dice a través del tiempo. Como por ejemplo, yo les voy adelantando. En estos siglos por venir, de repente algunos de ustedes tienen la suerte, va a haber una explosión que va a dejar una luz permanente durante varias semanas. Hay una estrella que va a explotar que se llama Betelgeuse, pero está a 600 años luz de distancia de acá, bien lejos. O sea que si explotó hoy día ya no lo vamos a ver, porque va a llegar en 300 y 600 años. Pero hace tiempo que estamos viendo señales de que ya estaría a punto de explotar.
pero no podemos hacer nada para acelerar ese proceso. Entonces tendrá que ser la historia la que la registre, ¿no? Pero estamos seguros que va por el camino a que se va a explotar. Entonces, en resumen, sujeto y objeto modifican las formas de experimentación que se hagan con ellos. Son cosas distintas para los objetos. Al ser humano no lo podemos dañar, o sea, no podemos, no deberíamos. El juramento hipocrático básicamente dice: no hagas daño, no hagas sufrir. Alguien por ahí me dijo: no, el juramento es curar, no. El juramento hipocrático es no hacer daño, no hacer sufrir. Muy bien, entonces uno dice: bueno, ¿qué más hacemos con eso? Cuando uno quiere hacer una política científica, tiene que asumir que la política también es ciencia. Y tiene que buscar poder para cambiar las cosas. Entonces, poder para cambiar las cosas significa decir qué es lo que vas a tomar a tu control. Y esa es también teoría de control, otra ciencia. ¿Qué hay sus clasificaciones, por si acaso? Entonces, vamos a tratar, por ejemplo, un tema muy importante: lo cinematográfico. Y ahí viene el concepto interciencia. Hay muchas disciplinas que necesitan la confluencia de varios temas científicos. No uno solo, no solamente química, no solamente geología, no solamente matemáticas. Por si acaso, hoy día es el Día Internacional de las Matemáticas para su conocimiento, así que estamos muy felices los colegas. Una dinámica cinematográfica, por ejemplo, necesita electrónica, acústica, necesita ingeniería civil para construir escenarios, incluso criterios de mercadotecnia, de entretenimiento, cosas de ese tipo. Eso es psicología, ¿no? Cuestiones anímicas, ubicaciones, es decir, toda una multiplicidad. Eso se llama interciencia. ¿Y cuál es la interciencia favorita de todos nosotros? Aparte de lo cinematográfico, la medicina. Porque en la medicina uno tiene que trabajar la psicología, también tiene que trabajar la teoría de control, la matemática, la psicología también es ciencia. Sí. No confundamos psicología con psiquiatría. Son cosas distintas. Y tampoco psicoanálisis, ¿no? Es decir, en la psicología, el objeto no es el ser humano, sino las relaciones del ser humano y lo que uno tiene dentro. Y claro, hay un principio importante. En física cuántica existe un principio de que nadie interviene algo sin que ese algo sea afectado por la medición. Es el principio de incertidumbre. En psicología tampoco. Uno no puede intervenir en psicología sin afectarse a sí mismo y afectar a la persona. Entonces tiene que manejar un nivel de incertidumbre. No confundamos la ciencia con exactitud. La exactitud es solamente en la matemática, y la matemática trabaja con cosas que no existen. ¿Ya? Y entonces ahí tenemos seres vivos, seres no vivos y abstracciones. La última que faltaba. Abstracciones. Vale decir, matemática y lógica. Lógica. La matemática tiene una tremenda ventaja. Yo agarro el número 1 y lo parto, no le sale sangre, no se va a quejar. Van a decir: ¿cómo le está sacando la raíz cuadrada al 124? No existe. Son ordenamientos simbólicos, abstracciones. Y se hace ciencia sobre esos objetos simbólicos. La matemática tiene una gran ventaja: representa todo. Y si nos sale bien, lo usamos. Si no nos sale, no lo usamos. Pero ¿qué es lo que hace surgir la matemática? No en Babilonia, no en Asiria, Egipto, acá también.
Caral no se hizo solamente al ojo, ¿no? Y todas las otras civilizaciones que antecedieron, que todavía no las hemos encontrado todavía bien claramente, tenían matemáticas. ¿Por qué? Porque el ser humano hace surgir la matemática porque necesitaba contar, ¿no es cierto? Un rinoceronte, 3 rinocerontes, 4 llamas, 25 buques, lo que hubiera. Quería contar. Pero también quería comparar. Este es más grande que este. ¿Cierto? Hay más de esto que de aquello. Claro. Pero también necesitaba comparar, ¿no es cierto? También necesitaba contar. ¿Qué más necesitaba? Medir 2 metros, 3 metros y asignar nombres. Y ahí hay algo muy interesante en cómo el ser humano empieza a construir sus formas de medir en referencia a sí mismo, ¿no? Nosotros nos medíamos todo en referencia a la cuarta, la pulgada, el codo, ¿no es cierto? Los pasos, el pie. Y con el pie había una cosa bien curiosa en el mundo mayormente europeo, porque ese es de origen europeo, en que se medía el pie del rey. Y esa era la medición. El problema es que no todos los reyes tenían el mismo tamaño del pie. Entonces tenían que cambiarlo a cada rato con el cambio de rey, ¿no es cierto? Entonces uno busca uniformidad. Entonces buscaron algo que no se cambiara, tuvieron un patrón. Entonces, centímetros, después vino este sistema decimal que es muy útil para el comercio. Y obviamente, ¿no? Si uno mide la distancia, depende de uno mismo cómo lo haga, ¿no? Entonces, en un primer momento, todos los seres humanos han desarrollado la matemática y han organizado. Por ahí hay varios cursos donde se muestra cómo era la aritmética andina, las yupanas, los quipus, cómo se sumaba, restaba, multiplicaba. Quiero que tomen nota de esto. Y además una reflexión para dar un corolario de poder. Mucho hay la discusión, que todavía creen que ya se zanjó, pero no se ha zanjado, de que hubo escritura aquí en el Perú. Pero yo les siembro una duda. Si yo dijera que no hubo escritura, pero tengo que asumir que los incas eran seres humanos, y como seres humanos se cansaban, se olvidaban, se acordaban, tenían penas, tenían alegrías, tenían fastidios. Normal, seres humanos normales. ¿Cómo hago para no olvidarme? Porque encima eran distancias largas, 2.500 kilómetros, en un lado 800 kilómetros por el otro, distintos pisos ecológicos. ¿Ustedes creen que sin escritura se hubieran podido comunicar con cosas en Argentina? No, no funciona. Eso se llama navaja de oca. O sea, la explicación más sencilla es la explicación. Sí la tenían. ¿Qué pasó con ellos? Los mataron a los que sabían escribir. Porque, ojo, no todos los egipcios sabían leer y escribir, solamente los escribas. Y en otros lugares no solamente sabía escribir uno que otro. Era así. Conforme se populariza, ya la gente empieza a decir, sí, es natural que todo el mundo sepa, pero no todo el mundo lo sabía. Entonces, me permito esta noche también compartir esa búsqueda por un conocimiento mejor fundado, y a vuelta de la esquina nos damos cuenta que vamos a tener, no una, sino varias escrituras que fueron destruidas. Al respecto de esto, puedo citar las obras de Gail Silverman, que ha hecho buenos trabajos en tanto textilería, escritura, también las de Paul Solomon, que creo que es un norteamericano que venía mucho a Huarachirí para leer los quipus que hay, y había escrito una serie de correlaciones de escritura. Y lo último, que muchos nos ponemos ropa incaica con motivos incaicos y pensamos que solamente son bonitas figuras. Y en realidad ahí está escrito. Hay escrito. Los tocamos. Y además, como un jeroglífico, ¿no? Es más o menos ese tipo de simbolismo, ideogramas.
Y los equipos complementarios, porque no solamente es que sirvieran de información en términos de cuentas, sino también con calidad, porque había colores, había anudamientos secundarios y terciarios. Es decir, una complejidad multidimensional, que por supuesto, ustedes se acuerdan de la fábula de Esopo. No recogía las uvas porque estaban muy arriba, pero decían las uvas están verdes. Eso es lo mismo. Es decir, no entiendo cómo se hace, entonces no sirve para nada. Entonces, siempre esta duda para que vayamos construyendo nuestra propia explicación con sensatez, porque es poder. Cuando uno tiene poder, puede ejercer cambios en términos de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Si yo quiero tener un mejor cultivo, yo estimulo para que creen tecnología agraria. Si yo quiero una diversidad, yo estimulo para que haya una diversidad de los pisos ecológicos. Un colega mío, John Ernst, ojalá esté vivo todavía, es un australiano que ha trabajado mucho tiempo en el Perú, en la Universidad Católica, y él llega a demostrar en varios libros, que alguna vez lo compartió, ¿dónde estarán esos libros? Donde demuestra que los andenes y los maras eran formas de computación con tiempo geológico para aclimatar diversos pisos ecológicos a diversas alturas para los cultivos, entre otras cosas. Entonces, si uno toma decisión sobre eso, puede cobrar regalías por ese conocimiento, ya no solamente regalar. Y empezamos a ver que ahí tenemos una vía de entrada. Algo más. Hemos sufrido la pandemia. Un montón de países empezaron a hacer vacunas propias. En el Perú se sabotearon todas. Esperen, vamos a comprar. Y tardamos un montón. Ni siquiera hacíamos agujas. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado la tecnología. Se sabotearon las iniciativas para hacerlo. Miren, en el Perú, a principios del año 1900, en el Perú se hacían aviones al mismo nivel que los aviones que se hacían en Europa, o sea, así de tipo, ¿no? Tela, caña, etc. Pero se hacían. En el Perú se han hecho autos. El ingeniero Greve. Se han hecho, y se trajo una locomotora. Y se empezaron a fabricar locomotoras, si no me equivoco, en Arequipa. Pero no, primero había que cobrar la comisión. Entonces mejor vendo, mejor compro para ganar mi comisión. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo se hace? Desarrollando tecnología, desarrollando conocimientos, en un momento de creatividad. O sea, divergente. Todo el mundo puede crear. Y vamos aplicando y de acuerdo a eso vamos alimentando la cosa. Entonces es una decisión de poder. Por lo tanto, también es una decisión científica, asumiendo la política como una ciencia del poder. Cómo se articulan los poderes. Cómo organizamos la toma de decisiones. Cómo hacemos juicios de mejor calidad. Cómo hacemos que la gente participe. Otras ciencias. Sociología, antropología, historia, conociendo a la gente. No pasándoles por encima. Es un gran reto, ¿no? Pero la diversidad del Perú lo requiere. Me voy a detener ahí. Espero haber compartido con ustedes algunas pinceladas y en una otra próxima oportunidad vamos profundizando. Esta es una pequeña muestra de cómo están clasificadas, pero ojo, siempre es posible que se creen nuevas ciencias. Encuentren un objeto que investigar, profundicen y diversifiquen y sobre todo recuperemos el saber nuestro, que puede ser también otro motivo de ciencia. ¿Cómo recuperar saberes? Tomar control, poder. Me despido y ahora quedo para sus preguntas. Gracias. Bueno, Mario, muchas gracias. Y bueno, nos ha dado una clase sobre lo que es la ciencia, que bueno y cuentas es el saber. Y yo quería hacer una pregunta. Tú planteaste en el inicio que las situaciones de idolatrías, más que un combate religioso,
con los conocimientos que tenemos. ¿Qué conocimientos más o menos había en ese entonces que quería acabarse? Bueno, conocimientos de cómo organizar a la gente, porque la complejidad de una administración de un reino o de una asociación de reinos, una confederación de naciones, es compleja y necesita insumos permanentes de información, el tratamiento de la información. Esos eran conocimientos. Es más, en muchas crónicas se habla de que estos señores de estas tierras hacen cálculos que nosotros no hemos podido hacer. Le hemos dado a un señor que venía con nudos y pitas a sacar los mejores cálculos que alguien que traía su papel y lápiz o punzón para hacer los cálculos. Había ese tipo de conocimientos. Es más, en esta dinámica, yo he estado en Chincal, hay manifestación de presencia incaica en Argentina, en el norte, entre otros lugares. Así es. Y yo le cuento una anécdota. Cuando estábamos en el Cusco, nos llegó una carta desde Tucumán pidiendo ver qué tan correcto era el quechua de himno argentino. Ellos tienen un himno argentino en quechua. Hasta ese lugar se llegó. Entonces, esa forma de manejar diferentes tipos ecológicos significa un conocimiento también. Pero algo más. Es decir, la cantidad de construcciones con estilo incaico y otros estilos incaicos, hay una notable diferencia entre el estilo arquitectónico de Choquequirao y el de Machu Picchu, que indica una asimilación cultural. Yo sospecho que es de los ayapuyos, ¿no? De los chachapoyas que le decían. Es decir, una captura de dato y evolución del dato. Ese tipo de conocimientos había. Ahora, hay muchos otros conocimientos, sobre todo relaciones sociológicas con otros pueblos, cuyos idiomas se perdieron. A la hora en que llegaron los españoles habían decenas de idiomas por regiones. Y cuando se han ido ya quedaban 40, ¿no? 40 y menos todavía. En la costa, ni hablar de la selva. Entonces, ese tipo de conocimientos estaban hechos. Es más, la capacidad de administrarse con diferentes pisos ecológicos tenía resultados adicionales en gestión de cuencas, que tampoco se quedaron grabados. Es más, ustedes deben saber que los incas nunca permitían que la gente se pusiera a la salida de la cuenca, siempre arriba. Son los españoles los que los hacen bajar. Y entonces lo que antes era una bendición, los huaicos, se vuelve una maldición. Para los incas era una maravilla que vinieran los huaicos. No estaba la gente ahí para que cayera algo. ¿Por qué? Circulaba y se renovaban los pisos. Incluso, ya no solamente refiriéndome a los incas, en la selva, donde el piso agrario es muy escaso, se va rápidamente por el agua, se ha llegado pues a tener a agricultura de esa gente, que era distinta porque las camas de cultivo eran más pequeñas. ¿Por qué? Porque hay diversidad. O sea, hay complementariedad que también se aprendieron a manejar entre especies vegetales. Unas protegen a las otras. Y en vez de usar pesticidas, antiherbicidas, ellos lo tenían controlado biológicamente. Había conocimiento biológico. Todo eso se perdió, lo botaron, lo quemaron. Todo eso hay que recuperarlo, es un deber. ¿Puedo? Bueno, discúlpenme, yo también tengo
formación, he estudiado ingeniería electrónica en la UNI, entonces a veces siempre he escuchado algunas intervenciones y siempre, bueno, los expositores han venido y dijeron de que en realidad nosotros de repente sería muy chocante el hecho de que, por decir, iniciemos o reemplacemos a los, en forma general, ¿no?, a los extranjeros que están operando o están fabricando, ¿no?, están fabricando y acá en Perú, ¿no? Entonces ellos dicen que, por decir, los chinos empezaron fabricando alicates que hasta parecían chicle. Entonces, pero nosotros no podemos partir desde descubrir el plomo o el hierro, ¿no?, porque ya de una fase más superior elaborada podemos partir nosotros, ¿no? Entonces, inclusive creo ahora hay tecnología que es acerca de la ingeniería inversa. Entonces, de ese punto no estoy muy claro acerca de la ingeniería inversa, ¿no? O sea, es como destruir una cosa que ya existe y de ahí empezar todo, ¿no? No sé si en ese aspecto nos podría ilustrar acerca de la ingeniería inversa. Muy bien. La ingeniería inversa es algo muy cautivante que requiere un conocimiento de procesos. Es decir, ¿cómo llego a hacer este lapicero? Lo voy desmontando y veo qué partes tiene y veo cómo se pueden organizar para juntarlas. Y entonces puedo hacer el lapicero. Habida cuenta que tenga los materiales distribuidos de esa manera. La ingeniería inversa es eso. Usted obtiene un micro, lo desmonta ordenadamente para ver cómo lo va a recoger y después no le sobran piezas. Esa es la base de una ingeniería inversa. Ahora, la ingeniería inversa ha adquirido unos niveles tremendos de desarrollo, donde un sistema tan complejo como un reloj, por ejemplo, recuerden que ustedes, los maestros relojeros, eran unos excepcionales maestros porque agarraban una pieza y la podían reconstruir sabiendo que cada pieza era minúscula. Apliquen eso pues a un sistema, a un motor, ya hay capacidad para hacerlo, pero tiene que haber grupos. O sea, el grupo no solamente es una persona, pues, tiene que haber ese tipo de cosas. Y el tipo de ingeniería inversa que se hace por poder. Buena pregunta esto de la ingeniería inversa. Tiene otro más, un tema que no es electrónico, que no es matemático. Derecho de autor. No me hagas ingeniería inversa porque hago un juicio porque me estás copiando. Algunos países dicen, no me importa, yo sigo para adelante. Hay gente, el Perú no ahorita, el Perú tiene esos remedios, ¿no?, en ese caso. Pero el Perú puede dotarse de capacidades de ingeniería inversa de sus propias cosas. Porque los incas hicieron, por ejemplo, Machu Picchu, hablan de ingeniería inversa. ¿Cómo se dice eso? Yo pagaría como Estado para que se doctore la gente, para que venga a hacer doctorados acá y me expliquen una ingeniería inversa para eso. ¿Sí? ¿Cómo se organiza eso? No es tan fácil. Y ahí nadie nos va a decir, oye, paga un derecho de autor, porque es nuestro. Entonces, hay un momento en que lo tecnológico se junta con lo jurídico. Y lo jurídico está en eso que tiene derecho de copia. ¿Tienes un problema con derecho de copia? Vete por otro lado, a otro tema. Y las patentes. Hay algunas personas que dicen que no importa la patente, otras tienen que ser muy firmes en el país. El país, esto es nuestro, tiene patente nuestra. Esto es la línea de Nazca. Esta línea de Nazca, patente Perú. ¿Quieres usarla? Paga. O no copies, o te hago un juicio. O sea, firmeza jurídica. ¿Dónde? Con un nuevo principio jurídico. Porque los actuales ya has firmado tu famoso TLC, patente a las consecuencias. Miren, hemos estado en una pandemia que nos ha impedido desarrollar cosas porque estábamos en el famoso TLC. No podíamos hacer medicamentos porque teníamos TLC. Y algunos genéricos son atacados
por parte de las empresas farmacéuticas por decir que los genéricos no son tan buenos. Entonces, lo tecnológico, lo jurídico, lo tecnológico tiene su contraparte en tecnología jurídica y en ciencia jurídica que nos impide eso. Economía, tecnología, finanzas. Ya, vamos a hablar un poco de finanzas. Ustedes abren una cuenta en el banco. El banco no les paga intereses, ¿correcto? Antes pagaban intereses, ¿no es cierto? Un poquito, pero pagaban, ya no pagan. Si ahora ustedes quieren depositar por encima de un monto, les cobran. En su propia cuenta no pueden depositar. ¿Y por qué hacen? Eso está jurídicamente permitido por la ley y por la Constitución. Pero eso no, esa es una sola forma de hacer las cosas. Tienes que seguirte a lo moderno. No lo puedes contradecir, no. Si es una tecnología que lo puedo cambiar. Es más, si un día van con la tarjeta, la ponen en un cajero y no funciona, se desmagnetizó, ¿no has dicho esa palabra? Se ha desmagnetizado. Tienen que entrar al banco para que le den una tarjeta nueva. ¿Qué pasa con esa tarjeta? Les cobran. Pero ustedes no son culpables de que sea desmagnetizado. 20 soles te cobran. Le cobran. Entonces, hay algo que está distorsionado, ¿no es cierto? Pero dicen, no, esas son las normas del banco, son las leyes. Oye, cambian esa ley. Hace una investigación jurídica adecuada para cambiar esa ley. Esos son muchos ejemplos que podemos dar en términos de qué es tomar control de lo que se cambia, que se crea y se aplica. Eso es en suma la ciencia. Claro, la ciencia es muy bonita para poner de repente animalitos raros, ¿no? Fenómenos espaciales, cosas así. O matemática ultra compleja. Yo puedo llenar la pizarra con una fórmula muy compleja y dice, qué bonito. No, pero hay que sacar. Eso es sacrosanto. No, en la ciencia todo cambia. Y todo uno lo tiene que compartir. Si no puede compartir conocimiento, eso no es ciencia. Tiene que poderse compartir. Tiene que poderse verificar por diferentes fuentes. Ahí sí estamos haciendo ciencia. Y hay que aplicarlo desde mi punto de vista modesto en las ciencias naturales, exactas, sociales, etcétera, etcétera. A ver. Bien, saludando al profesor. Saludando al profesor y a quien me invitó, a un Antonio. Vamos a hacer bien. Yo quería decirle que en ciencias sociales hacen una explicación distinta, ¿no? Ahí usan la palabra epistemología y bueno, se hace un esquema distinto, ¿no? O sea, varía según, no sé, los métodos de educación, no sé. Pero si nosotros nos vamos a los saberes ancestrales, ¿no? Se dice que no hay escritura. Parece que esa polémica que había entre Martín Lienjar y Dante Castro en La Habana, que decía Martín Lienjar que los incas no tenían escritura, y Dante Castro decía que sí tenían escritura, y cada quien se decía, demuéstrame, ¿no? Yo creo que hoy ha sido prácticamente explicado que sí ha habido escritura. O sea, no se puede explicar Carán, ¿no?, sin un conocimiento o de mecánica de fluidos, ¿no? Que dicen el fuego, cómo se movía y todo eso. Ustedes, yo quiero decirles una experiencia, contarles una experiencia, ¿no? Bueno, la pregunta es el tipo de enseñanza que usted hace sobre esto. ¿Es un nuevo esquema o es el esquema tradicional que viene de la colonia, ¿no? Yo quería contar algunas cosas, pero bueno, parece que no voy a poder. Vale. Muchas gracias, profesor. Cuando uno habla de epistemología, estamos hablando de un tratado del conocimiento. Epistema es un término griego. Y hay enfoques distintos.
al principio les dije que había muchas definiciones, muchas clasificaciones. Yo quisiera que hubiera menos, pero prácticamente son escuelas distintas. Yo me adhiero a la fenomenológica, me adhiero a la fenomenológico porque se constata en la realidad, es decir, las cosas se ven. Tienes objetos, tienes sujetos, tienes abstracciones. Entonces, si ustedes consultan el enfoque fenomenológico de la epistemología, alguien ha hecho esto muy bien. También el racionalista Bunge tenía una clasificación. Tuvimos la suerte de conocer a Bunge, vino en 1972 en el auditorio de San Marcos. El tremendo, ¿no? Es decir, ordenando la estructura de la secuencia de creación del saber, del conocimiento. Pero claro, ¿cuál es el tema que queda pendiente cuando uno enfoca solamente en esa secuencia? Que es una perspectiva occidental. La génesis del conocimiento en el Perú y en el Ande, en el África, parte de una concreción inmediata. Por ejemplo, ¿cuál es el primer libro que se tiene en historia? Registro. Lo primero va a decir, un libro acá escrito. No. Había un libro que no se podía mover, que para leerlo había que irlo a buscar. Las cavernas. Las pinturas rupestres no eran solamente para decir culto a los dioses, era para decir, ahí están los bisontes que vamos a cazar, ustedes se ponen acá y yo me pongo acá. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba comer antes que rendirle culto a los dioses. La perspectiva occidental era el que rendía culto a algo. La perspectiva real, fenomenológica, es que eso producía la asociación de la gente. Pero claro, eso hacía que la gente se juntase. Porque el libro, o sea, la caverna no se podía llevar. Después ya dicen, se crea una escritura portátil, ya te llevo escrito algo. Ahora, yo quisiera enfatizar más bien esta demostración de que en el Perú, en el mundo andino, hubo escritura en algo sencillo. Cuando uno dice que no hubo escritura y todavía dice qué maravilloso es Choquequirao, qué tremendo es Huacatucara, qué maravilloso Tumbemayo, los Guarubaru, las Maras, qué maravilloso los Eques. Oye, ¿y entonces cómo lo hicieron? Los extraterrestres. Entonces terminamos con los extraterrestres de explicación. Esa es la única salida. Cuando uno dice, con eso, a pesar de eso, no tuvieron escritura, eso es extraterrestre. Nos salimos por la tangente. No, eran peruanos, eran gente de acá, con todo lo que tiene un ser humano, con fallas, entusiasmos, saberes, que me olvido, que no me olvido, que son 2.500 kilómetros y llego cansado, o ya muerto porque está en un lejos. ¿Cómo llego? Como escrito, pero no voy a ser el escrito de siempre. Incluso los ceramios tienen escritura. Miren, hay una cosa bien interesante. Mucho se dice, la escritura necesita algo plano, las tablillas, los papeles, los dientes, ¿cómo se llaman los omóplatos de las tortugas en la China? Tiene que ser plano, ¿no? Había un señor, Ciro el Grande, que tiene escritura en unos cilindros. Los cilindros de Ciro no eran planos. Los primeros escritos de derechos humanos están escritos en un cilindro de circular. ¿Y por qué no puede ser redondo también un escrito cerámico? Entonces, siempre esas dudas, organicen eso. Ahora, hay un señor, el obispo de Ockham, Guillermo de Ockham, que tiene un principio que la gente dice el principio de parsimonia, los abogados mucho lo usan, o la navaja de Ockham. Es decir, de todas las explicaciones, la más sencilla, estructurada y coherente es la verdadera. Entonces me dicen, si todo eso que está demostrado que han hecho los incas, lo hicieron en su escritura, oye, ¿cómo lo hicieron? No, sí que se tuvieron escritura. Se niega esa proposición y dice, no, sí tuvieron. Que la hayan destruido es otra cosa.
es nuestro deber, creo que, recuperarla. Buenas noches, compatriotas. Mi nombre es Raúl Sánchez, desde la ciudad de Arequipa. Quería hacerle la siguiente pregunta. Entre 1968 y 1975 hubo un gobierno nacionalista del presidente Juan Velasco Alvarado. Usted que hablaba del poder que él tuvo para tener relaciones con países, llamémoslos de corte socialista, como Yugoslavia, como Polonia, y con el cual, o con Alemania, hizo alianzas para que la tecnología y la ciencia llegue aquí al país. Por eso, que en el país, usted habló, en 1971, nosotros ya ensamblábamos carros. Y teníamos una empresa, me acuerdo que era la empresa Morabeco, de propiedad social. Y esta empresa Morabeco, construía refrigeradoras, construía congeladoras. ¿Y con qué material, con qué recurso mineral? Con el hierro de Marcona, que lo convertían en un acero. Estamos hablando Acero. Acero. Claro, en lo que es, y teníamos ese material para hacer este tipo de carros. Ahí encontré en YouTube el CIMA de la Marina Mercante, construyó el barco más grande de América Latina y se llama José Olaya. La pregunta es, las ESEPs, las políticas que hizo el presidente Velasco, que fue gracias al plan Marcona, ¿por qué no ha continuado este tipo de políticas? Es porque no lo hemos sabido defender, pienso. Bueno, esa es una pregunta muy interesante de ciencia política. Y ante todo, tengo una admiración personal por Juan Velasco Alvarado. Su plan Inca, que es un plan en realidad pequeño, pocas hojas, pero con una contundencia y densidad conceptual que sobrepasó yo creo que se adelantó. Se adelantó porque no todos los peruanos creían en eso. Y entonces, como se quedó en poca gente, no hubo efecto cascada. Me encanta que usted venga de Arequipa porque yo tengo mi rama materna de Arequipa. Y ahí, en Arequipa, se hizo un polo de desarrollo muy fuerte, de principio del siglo. Parque industrial. Y me hizo recordar Morabeco también Intumillo y el CIMA. Yo personalmente visitaba los talleres de construcción naval donde se hacían buques para el extranjero y se daba mantenimiento a buques extranjeros. La maquinaria que tenían era maquinaria que no se podía conseguir en toda la costa del Pacífico. Incluso competía con lo que se tenía en Estados Unidos. Pero todo eso desapareció. No hubo efecto cascada, y es que uno tiene que hacer un efecto cascada inmediato. Porque mire todo lo que sufrió Velasco, agresiones por todos lados. Hubo adelanto de sanciones. Y uno de los enemigos más grandes que tenía Velasco, la revolución, es Kissinger. Kissinger estuvo saboteando de perfil bajo y con agentes peruanos. Exacto, del Mindarín. Es decir, somos, en los 68 el Perú recibió una serie de sanciones de baja intensidad, pero suficientemente buenas para los intereses antiperuanos o para demostrar de lo que había avanzado Velasco.
Bueno, el futuro que nos viene es exigente en el sentido de que hay que dar varios pasos atrás, pero esta vez que se multiplique, que no llegue solamente a las provincias, que vaya a los distritos y los caseríos y hasta la misma gente. Y no solamente se quede en una institución, tiene que ir a todas las instituciones y que todo cambie. A fuerza de voluntad nuestra, con pasión. A unos tienen más pasión que otros, unos medio fríos, ¿no? Pero yo tengo confianza. Quisiera agregar un poquito una cosa. En la época de Velasco se dio la protección industrial. ¿Qué significa eso? Significa que si acá en el Perú fabricamos esta botella, no se podía importar. O sea, le dio a los industriales una protección para que ellos pudieran fabricar. No como ahora que se hace entrar toda la mercadería china y de la India, ¿no? Velasco no. Lo que hay en Perú no entra, no se puede importar, lo que nosotros hacemos. Y lamentablemente la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad de Minería y otras sociedades se opusieron a Velasco. Los llamados industriales más eran comerciantes que industriales. Y entonces hubo una oposición radical y lo combatieron. Pero no solo combatieron esta gente, mucho grupo de izquierda también lo combatieron, ¿no? Entonces no entendieron lo que era Velasco, ¿no? Unos por proteger intereses económicos muy fuertes y otros, yo creo, por mesianismo político. Era un militar y ya, militar ya no podía hacer nada, ¿no? Y ellos eran los únicos llamados a cambiar este país. Yo he escuchado una vez en una conferencia al entonces, no sé si era presidente o secretario general de Patria Roja, Alberto Moreno, que dijo que se habían equivocado mucho en el análisis que hicieron de Velasco. Lamentablemente la autocrítica de él ya fue un poco tardía. Igual la autocrítica tuvo Ricardo Letts, ¿no? Y Javier de Canseco. Gente que en un momento combatieron y después, bueno, trataron de decir, no combatimos tanto, nos equivocamos, pero tienen gran responsabilidad. ¿Y por qué no se continúa? Porque subió la derecha. La derecha, acaba de ser un año, Estados Unidos, cuando quiere ver la cooperativización de las agroindustriales del norte, las azucareras, amenazan con poner la enmienda Gimberlupe, es decir, cortar todo abastecimiento a Perú, ¿no? Velasco salió en la televisión y lo dijo, y el pueblo dijo, vamos, que siga eso, ¿no? Lamentablemente entra en la UNDE otra vez, bueno, ahora el Bermúdez, que es un felón, ¿no? Y entre el gobierno de la UNDE y se destruye y se deshace todo lo que hizo Velasco. Igual que los españoles deshicieron lo que había en el Cali, ¿no? Es un poco para complementar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, compatriota. Solamente la pregunta. Todo lo que ha ocurrido, todo eso. Entonces, considerando que los que saben desde el punto de vista científico, técnico, los profesores, los catedráticos, son, no sé, a nivel nacional 0.01 de repente, pero el 99% de los peruanos no sabemos, no lo sabemos, y por eso agradezco, me estoy desasnando de alguna manera acá. Entonces, eso es muy importante. La pregunta es, también considerando que en educación inicial, en los PRONOEIs, muchos PRONOEIs en las comunidades, los asentamientos humanos, recomendado por los dirigentes para que la UGEL los capacite 2 semanas a las que están enseñando en educación inicial, PRONOEI, Programa de Educación Escolarizada. Eso existe ahora. La UGEL los capacita 2 semanas y ellos están enseñando. Tal es el caso que hay muchos talentitos chiquititos
Entonces llegan ellos, 4 años, me dicen, padrino, es cierto que a la Virgen María lo ha embarazado el Espíritu Santo y de ella nació. Entonces ese modelo de enseñanza se repite en primaria, en secundaria también. Entonces con eso el nivel de educación estamos perdidos, no tenemos esperanza. Por eso agradezco a ustedes. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer de repente en las propias comunidades armar círculos? Ya dijo algún punto claro usted, pero yo quisiera más bien una orientación de repente nos orienta para hacer efecto, porque tengo la esperanza por eso acá, seguramente con el etnonacionalismo vamos a lograrlo, pero masificar todo eso va a ser un poco difícil. Esa es la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que no se pierdan esos talentos a través de las comunidades? Muchas gracias por su pregunta. Muy fácil, tremendamente fácil. ¿Y sabe por qué es fácil? Porque nadie tiene que quedar fuera de este proceso. Primero, porque es necesario que no sea académico. El conocimiento no necesita ser exclusivamente académico. Los saberes, miren, quien inventó la escritura, nadie le enseñó a escribir. El primer médico no fue a una facultad de medicina. Es decir, es el efecto colectivo el que nos interesa. Es más, como está en el medio ambiente, cualquier persona que sepa y se sienta que con eso es suficiente, se irá a otro lado donde le paguen bien. Es decir, ese no es el objetivo. El Perú no debe financiar el desarrollo de otros países. Primero comenzamos con nosotros. Entonces la clave es que nadie debe quedar fuera. Supone que el proceso educativo debe ser en todos nuestros idiomas. Conversiones para ceguera, sordera, lenguaje de señas peruano y lenguaje sordo, ciego peruano. Nadie debe quedar fuera, porque es un proceso educativo donde se enseña un valor que es cómo tratar al distinto, al débil, porque la condición humana no cambia, siempre va a tener esas caracterizaciones. Y tener una educación solamente enfocada en quien escucha, en quien lee, en que su cerebro está bien o cosas así, no va a ayudar a mejorar. Todos tienen que entrar en la ecuación. La educación debe ser de alta calidad para todos los educandos. Debe ser de alto rendimiento para todos los educandos, bien sea mudo, bien sea sordo, no puede estar fuera, porque ese es paradigmático. Enseñar en una clase a un chico Down, a un chico Asperger, a una niña terraformada o con distonía. Esa es la realidad del mundo. La vida no es solamente la gente que camina bien, se ríe, está feliz, mira con los dos ojos, es con todo eso y más. Entonces, una educación necesita los contenidos. Después los saberes, también puedo saber matemáticas, biología, psicología, buenos modales, lo que quieran. Pero es una base distinta. Eso sí es fácil, porque uno lo vive. Tenemos parientes, tenemos gente cercana. Entonces, la priorización de los contenidos también vale. Es decir, ¿qué cosa enseñamos? Desde mi punto de vista, si me preguntan, lo primero que hay que enseñar es a comunicarse. Porque entre seres humanos, salvo la comunicación, todo es ilusión. Si no hay comunicación, no hay acuerdo. Si no hay comunicación, no hay compartimiento de compromisos. Si no hay educación, si no hay comunicación, no hay propósitos comunes. Porque ¿cómo veo si no me comunico? Hay que romper esa barrera. Entonces, contenidos educativos de comunicación. Segundo, contenidos educativos que tienen que ver para prevención y mitigación de desastres. ¿Cómo atiendo a la gente que está cerca en un caso de un desastre tremendo? Eso es básico. Y después vienen los conocimientos.
Nosotros hemos tenido un curso que se llamaba El niño y la salud. Había otro que se llamaba Higiene industrial, economía doméstica. Todos esos contenidos son básicos y comunes a todos. Ahora yo agrego pues el de comunicación, porque la empatía hacia el distinto, hacia el débil, es clave en un proceso de formación de valores. Si no, ustedes pueden enseñarle a alguien que es un perfecto delincuente a que siga delinquiendo, sabiendo multiplicar muy bien, restando muy bien, ecuaciones que las resuelve, pero es un tremendo delincuente. Esas cosas se resuelven antes. Entonces, la pregunta de usted ha sido retadora, me da la yema del gusto, en el sentido de que si uno quiere cambios, tiene que cambiar básicamente los contenidos y no solamente decir, hay que enseñar más inglés, hay que enseñar bastante ajedrez, no es suficiente. Bueno, esa es más o menos mi perspectiva. Por eso bien fácil. Doctor, primero felicitarle por la presentación y quería ver acerca de la ciencia, ¿no? La ciencia y creación. Pero todas las cosas que nosotros hemos observado, lo que usted nos ha indicado, no se cumplen acá en este país. Por decir, ¿no? Viene un talento, un muchacho que tiene nociones de construir algo y le cierran el paso. No se ha dado una noticia hace muchos años atrás acá en Perú. Había un muchacho que solo quería robar un banco y lo detenían. Y ese muchacho había fabricado un motor agua, a hidrógeno. Pero se pierden esos talentos. Ahora mi pregunta sería, para hacer tecnología, todas esas cosas, debemos crear instituciones, tanto tecnológicamente, pero que sean gratuitas, universidades gratuitas, para poder llegar a esa meta. Porque con este gobierno nunca vamos a llegar a eso. Tal vez en el gobierno sí lo va a hacer nuestro líder Antauro. Gracias. Bueno, usted da, me agrada la pregunta y le voy a decir directamente, ¿no? El requerimiento que usted ha hecho es un requerimiento constitucional. La educación es un derecho humano. Y en la Constitución del 93 no está puesto como derecho. No está puesto. Ustedes analizan los 3 primeros artículos, nada, ni de salud tampoco. Tampoco salud. Salud y educación están como derechos humanos. Vienen después, ya donde está como una especie de servicio que si uno tiene plata paga y si no ya está muerto. Lo que se demostró en la pandemia. Hay que ir un poquito más adelante. Entonces, con un sistema de garantías en donde el pueblo haya puesto y grabado a fuego en la Constitución de que no es un negocio, ni la salud, ni la educación, se construye un sistema de leyes distinto. Donde dice, ¿sabes qué? ¿Tú quieres hacer una educación privada? Bueno, pero sigue las normas. Y no le cobras a la gente si no pones tu plata. Porque tú eres un exitoso empresario, ¿no? Si tienes plata para eso, pues está. En ese tipo de cosas entra la dinámica. Y es un gran reto, porque uno choca con intereses de poder. Pero conservemos esa idea, ¿no? Ya tenemos que ver una constitución en donde eso sea un derecho. Quiero anotar algo más, ya que usted me mencionó el asunto. En la Constitución de 1993 hay un artículo, el 103, muy sugerente. Tomen nota. El último párrafo dice lo siguiente: esta Constitución no avala el abuso del derecho. Eso es rapidito y se va a otra cosa. Sospecho. No avala el abuso del derecho. Y entonces uno se pregunta, ¿abuso de qué derecho? ¿Derecho a la vida? ¿No abuso? ¿Derecho a comer? ¿No abuso? Ahí está la madre cordera. No avala el abuso del derecho. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un derecho se cobra? Ya no es un derecho,
es un privilegio. Por lo tanto, apliquemos lógica. Nosotros vamos a cambiar la Constitución, ese primero lo cambiamos, al revés lo ponemos. Esa Constitución no debe avalar el abuso del privilegio. Y hacemos un cambio radical. Y esa es la lógica, para todo, esa es la lógica, hasta para los jueces, abogados, debe primar la lógica, porque la lógica es la que determina todo, ¿no? Pero esa es una lógica que necesita poder, ¿se dan cuenta? Por eso hemos estado hablando de ciencias políticas y hay que saber científicamente aplicar un poder que cambie esa legislatura, o sea, jurídicamente también hay que cambiar esas instituciones a las que se refiere. Muchas gracias. No hay preguntas ya. Nadie quiere preguntarme. A ver, ¿me puede explicar un poquito qué es la Yupana? ¿En qué ¿qué hacía? ¿Qué función hacía? Ya. La Yupana es una versión superior al ábaco, donde se establece, eso incluso se puede hacer un curso interesante. Se hacen diferentes compartimientos donde uno pone algo que la señala, generalmente piedritas o semillas de colores, y las va agrupando de 5 en 5. Y cada vez que suma más de 5, sube al siguiente nivel de magnitud. Y entonces es bien fácil sumar, como en el ábaco, que uno cada vez que corre se pasa a un número superior, ya son 10, no, cientos, después pasa a miles y 100 miles. Es una cosa muy interesante, pero podríamos explicarlo en largo. Es como una calculadora. Es una calculadora. Abaco, pero O sea, había numeración. numeración se ha habido. Sí ha habido, pues, ha habido. Ya se lo ayudas. Bueno, habiendo ya sido la hora también, entonces vamos a agradecerle a Mari las explicaciones. Bueno, mañana tenemos a Jorge Castro, ¿no?